Chabono, por Florinda Donner. Capítulo 3. Machete en mano, Milagros abría camino por el estrecho sendero que bordeaba el río. Su espalda musculosa se distinguía bajo la roja camisa desgarrada. Los pantalones de color caqui, enrollados hasta la mitad de la pantorrilla y atados a la cintura con un cordón de algodón, le hacían parecer más bajo de lo que en realidad era. Caminaba deprisa, apoyando el peso en el borde exterior de sus pies, que eran estrechos en los talones y se abrían en los dedos como un abanico. Su pelo muy corto y la amplia tonsura de la coronilla me recordaban a un monje. Me detuve y me volví antes de tomar el camino que llevaba a la selva. A través del río, casi oculta tras un recodo, estaba la misión. Envuelta en la luz del sol recién nacido, parecía ya fuera de mi alcance. Me sentí extrañamente separada, no solo del lugar y las personas con las que había estado durante la última semana, sino de todas las cosas familiares. Percibí que se producía un cambio en mí, como si cruzar el río marcara el final de una fase, una encrucijada. Algo de ello debe haberse expresado en mi cara, porque cuando miré a mi lado y descubrí los ojos de Angélica, vi comprensión en ellos. «Ya estamos lejos», dijo Milagros deteniéndose junto a nosotras. Doblando los brazos sobre el pecho, dejó que su mirada vagara por el río. La luz de la mañana destellaba sobre el agua y se reflejaba en su rostro, tiñéndolo con un brillo dorado. Era una cara angular y huesuda a la que la pequeñez de la nariz y el ancho labio inferior añadían una inesperada vulnerabilidad que contrastaba agudamente con los profundos círculos y arrugas que rodeaban sus ojos castaños y rasgados. Eran decididamente parecidos a los ojos de Angélica y reflejaban la misma expresión intemporal. En completo silencio, caminamos bajo los enormes árboles por senderos escondidos en la espesura de los arbustos que se mezclaban con lianas, hojas y ramas trepadoras y raíces. Las telas de araña colgaban de mi cara como un velo invisible. No veía más que verdor y no sentía más que humedad. Saltamos y rodeamos troncos, cruzamos arroyos y pantanos sombreados por inmensos bambúes. A veces Milagros iba delante de mí. Otras veces me precedía Angélica con la canasta en forma de U sobre la espalda, sostenida por una faja de corteza de árbol que le rodeaba la frente. Estaba llena de calabazas, pan de mandioca y latas de sardinas. No tenía idea de la dirección en que avanzábamos. No podía ver el sol, solo su luz que se filtraba por el denso follaje. Pronto empezó a dolerme el cuello de mirar hacia arriba, a la increíble altura de los árboles inmóviles. Solo las rectas palmeras, invictas en su ascensión vertical hacia la luz, parecían barrer los pocos trozos visibles de azul con sus frondas de sombras plateadas. «Tengo que descansar», dije, sentándome pesadamente sobre un tronco caído. Según mi reloj, eran ya las 3 de la tarde. Habíamos andado sin detenernos durante más de 6 horas. «Me muero de hambre». Angélica me tendió una calabaza de su cesta y se sentó a mi lado. «Llénala», dijo, indicándome con la barbilla el arroyito cercano. Acuclillado en el río con las piernas separadas y las palmas de las manos sobre los muslos, Milagros se inclinó hacia adelante hasta que sus labios tocaron el agua. Bebió sin mojarse la nariz. «Beba», me dijo incorporándose. Debe tener casi 50 años, pensé.
y sin embargo la gracia inesperada de sus fluidos movimientos le hacían parecer mucho más joven. Sonrió un momento y luego empezó a vadear corriente abajo. «¡Cuidado o acabarás dándote un baño!», exclamó Angélica burlándose alegremente. Sorprendida por su voz, perdí el equilibrio y caí de cabeza al agua. «No puedo beber como lo hace Milagros», dije tranquilamente entregándole la calabaza llena. «Creo que beberé en la calabaza de aquí en adelante». Me senté junto a ella y me quité las zapatillas deportivas empapadas. Quien haya dicho que este calzado era el mejor para la selva, no caminó con él durante 6 horas. Mis pies estaban rojos y cubiertos de ampollas, y mis tobillos sangraban llenos de arañazos. «No está tan mal», dijo Angélica examinando mis pies. Pasó sus dedos suavemente por las plantas y los dedos heridos. «Tienes buenos callos. ¿Por qué no vas descalza? Los zapatos mojados solo te ablandarán más los pies». Miré las plantas de mis pies. Estaban cubiertas de una gruesa piel encallecida que había adquirido practicando karate durante varios años. «¿Y si piso una serpiente?», pregunté. «¿O una espina?». Aunque no había visto un solo reptil, observé que Milagros y Angélica se detenían varias veces para arrancarse espinas de los pies. «Hay que ser muy estúpido para pisar una serpiente», dijo retirando mis pies de su regazo. «En comparación con los mosquitos, las espinas no son tan malas. Tú tienes suerte de que esos diablillos no te piquen tanto como a los racionales». Frotó mis brazos y mis manos como si esperara encontrar en ellos la clave del fenómeno. «Quisieras saber por qué». Angélica ya se había maravillado en la misión al verme dormir como los indios, sin mosquitero. «Tengo mala sangre», dije sonriendo. Al ver su mirada de desconcierto, le expliqué que de niña había ido a menudo a la selva con mi padre a buscar orquídeas. A él le picaban invariablemente mosquitos, moscas y demás insectos agresivos que hubiera por allí. De algún modo yo siempre escapé de sus picaduras. Una vez incluso, mi padre fue mordido por una serpiente. «¿Murió?», preguntó Angélica. «No, fue un incidente muy curioso. La misma serpiente me picó a mí también. Grité después que mi padre. Él creyó que yo me estaba burlando hasta que le enseñé las pequeñas marcas rojas que había en mi pie, pero la mordedura no se hinchó ni se tornó morada como la suya. Unos amigos nos llevaron en coche hasta la ciudad más próxima, donde le dieron a mi padre un suero antiveneno. Estuvo enfermo durante varios días». «¿Y tú?». «A mí no me pasó nada», dije, y le conté que aquellos amigos de mis padres eran los que habían dicho en broma que yo tenía mala sangre. No creían, como pensaba el médico, que la serpiente hubiera agotado su reserva de veneno en la primera mordida y que lo que le pudiera haber quedado resultó insuficiente para causarme efecto alguno. Le dije a Angélica que en una ocasión me habían picado 7 avispas de las llamadas matacaballo. El médico pensó que me iba a morir, pero solo tuve fiebre y unos días después estaba perfectamente. Nunca había visto a Angélica tan atenta, escuchándome con la cabeza ligeramente inclinada, como si temiera perderse una sola palabra. «A mí también me mordió una vez una serpiente. La gente creía que me iba a morir». Se quedó en silencio un momento, concentrada en sus pensamientos. Luego una sonrisa tímida le arrugó el rostro. «¿Tú crees que se había gastado el veneno en otra persona antes de morderme a mí?». «Seguro que sí», le dije, tocando sus manos marchitas. «Tal vez. Yo también tengo mala sangre», comentó sonriendo. Parecía muy frágil y vieja.
Por un instante tuve la sensación de que podría desaparecer entre las sombras. «Soy anciana», dijo mirándome como si hubiera expresado en voz alta mis pensamientos. «Debería haber muerto hace años. He hecho esperar a la muerte». Se volvió a mirar cómo una fila de hormigas demolía un arbusto, cortando trocitos de las hojas y llevándoselos en la boca. «Yo sabía que tú eras la que me iba a llevar con mi gente. Lo supe en el momento que te vi». Hubo una larga pausa. O bien no quería decir nada más, o estaba tratando de encontrar las palabras apropiadas. Me miraba con una vaga sonrisa en los labios. «Tú también lo sabías, o no estarías aquí», dijo finalmente con absoluta convicción. Me reí nerviosamente. Siempre lograba inquietarme con el intenso brillo de sus ojos. «No estoy segura de lo que estoy haciendo aquí», dije. «No sé por qué voy con usted». «Tú sabías que estabas destinada a venir aquí», insistió Angélica. Algo en la seguridad de Angélica despertaba en mí el espíritu polémico. Hubiera sido muy fácil coincidir con ella, especialmente porque yo misma no sabía qué estaba haciendo en la selva, camino de Dios sabe dónde. Para decirle la verdad, no tenía intención de ir a ninguna parte. Recuerde que ni siquiera acompañé a mis amigos río arriba a cazar caimanes como había planeado. «Pero eso es exactamente lo que te estoy diciendo», me aseguró como si hablara con un niño estúpido. «Encontraste una excusa para cancelar tu viaje y poder venir conmigo». Puso sus manos huesudas en mi cabeza. «Créeme, no tuve que pensarlo mucho. Tú tampoco. La decisión se tomó en el momento en el que puse los ojos en ti». Escondí mi cabeza en el regazo de la anciana para ocultar mi risa. No había manera de discutir con ella. Además, tal vez tenía razón, pensé. Yo no hallaba ninguna explicación propia. «Esperé mucho tiempo», continuó Angélica. «Casi me había olvidado de que tú debías venir a mí. Pero cuando te vi supe que el hombre tuvo razón. Nunca dudé de él. Pero hace tanto tiempo que me lo dijo que yo creí haber perdido la oportunidad». «¿Qué hombre?», pregunté levantando la cabeza de su regazo. «¿Quién le dijo que yo iba a venir?». «Te lo contaré otro día». Angélica acercó la cesta y sacó un gran trozo de pan de mandioca. «Más vale que comamos», añadió, y abrió una lata de sardinas. No tenía objeto insistir. Una vez que Angélica estaba decidida a no hablar, no había forma de hacerla cambiar de idea. Con la curiosidad insatisfecha, me contenté con examinar la limpia fila de gordas sardinas que descansaban en la espesa salsa de tomate. Había visto sardinas de ese tipo en un supermercado de Los Ángeles. Una amiga mía las compraba para su gato. Tomé una con el dedo y la extendí sobre la hogaza de pan. «¿Dónde estará Milagros?», pregunté mordiendo el bocadillo de sardina, que era bastante bueno. Angélica no contestó. Tampoco comió. De vez en cuando tomaba agua del cuenco. Una ligera sonrisa permanecía aún en las comisuras de sus labios, y me pregunté en qué estaría pensando la anciana que daba tal expresión de añoranza en sus ojos. Repentinamente me miró como si despertara de un sueño. «Mira», me dijo tirándome del brazo. Ante nosotras había un hombre, desnudo excepto por las bandas de algodón rojo que adornaban la parte superior de sus brazos y un cordón en torno a la cintura que rodeaba su prepucio y sujetaba el pene contra el abdomen.
Todo su cuerpo estaba cubierto de dibujos de un rojo amarronado. En una mano sostenía un arco muy largo y varias flechas. En la otra, un machete. ¿Milagros? Logré murmurar finalmente, recobrándome del choque inicial. Sin embargo, apenas le reconocía. No era solo que estuviera desnudo. Parecía más alto, más musculoso. Las rojas líneas corrían en zigzag por su frente y descendían por sus mejillas, sobre su nariz y en torno a sus labios, agudizando los contornos de su rostro y borrando su vulnerabilidad. Había algo más aparte del cambio físico, algo que yo no podía identificar. Era como si al despojarse de la ropa de un racional, se hubiera librado de un peso invisible. Milagros empezó a reírse de un modo estentórea y abierto. Una risa que surgía profundamente de él sacudió todo su cuerpo. Repetida y ampliada por la selva, se mezcló con los gritos asustados de una parvada de pericos que se dieron al vuelo. Acuclillado ante mí, se detuvo abruptamente y dijo: «Casi no me reconoces». Acercó tanto su rostro al mío que nuestras narices se tocaron. Luego preguntó: «¿No quieres que te pinte la cara?» «Sí», le dije tomando la cámara fotográfica de mi mochila. «Pero antes, ¿te puedo hacer una foto?» «Esa es mi cámara», dijo enfáticamente alargando la mano. «Creí que la habías dejado en la misión para mí». «Me gustaría usarla mientras estamos en el poblado indio», empecé a decir, explicándole cómo funcionaba la máquina y poniendo primero un rollo. Prestó mucha atención a mis explicaciones, asintiendo con la cabeza cada vez que yo preguntaba si entendía. Esperaba confundirlo señalando todas las complicaciones del aparato. «Ahora tomaremos una foto tuya para que veas cómo hay que sujetar la máquina». «No», me detuvo rápidamente quitándome la cámara de las manos. Sin ninguna dificultad, abrió la cubierta trasera y sacó la película exponiéndola a la luz. «Es mía, lo prometiste. Solo yo puedo tomar fotos con ella». Sin hablar, le vi colgarse la máquina sobre el pecho. Parecía tan incongruente sobre su desnudez que no pude retener la risa. Con gestos exagerados empezó a enfocar, ajustar y apuntar la máquina en torno a sí, hablando con imaginarios sujetos, diciéndoles que sonrieran, que se pusieran más juntos o que se alejaran. Sentí un fuerte impulso de tirar del cordón de algodón que rodeaba su cuello y que sostenía su aljaba y su mechero colgando sobre la espalda. «No harás ninguna foto sin película», dije alargándole el tercer y último rollo. «Nunca dije que quisiera hacer fotos». Alegremente puso la película a la luz. Luego, con deliberación, puso la máquina en su estuche de cuero. «A los indios no les gusta que los fotografíen», dijo con seriedad. Luego se volvió hacia la cesta de Angélica, que estaba en el suelo, y buscó en su interior hasta encontrar un pequeño cuenco sellado con un trozo de piel de animal. «Esto es sonoto», dijo mostrándome una pasta roja. Era muy grasa y tenía un leve aroma que no pude identificar. «Este es el color de la vida y la alegría». «¿Dónde dejaste tu ropa?», le pregunté mientras cortaba con los demás un trozo de liana de la longitud de un lápiz. «¿Vives cerca de aquí?». Ocupado en masticar una punta de liana hasta que obtuvo un improvisado pincel, Milagros no se molestó en contestarme. Escupió sobre el onoto y luego revolvió la pasta roja con el pincel hasta que estuvo fluida. Con mano precisa y segura, dibujó líneas onduladas sobre mi frente, mejillas, mentón y cuello, y en torno a mis ojos, y decoró mis brazos con manchas redondas. «¿Hay un poblado indio por aquí?». «No». «¿Vives solo?».
¿Por qué haces tantas preguntas? La expresión de molestia aumentada por las líneas agudas de su rostro pintado coincidían con el tono irritado de su voz. Abrí la boca, emití un sonido y dudé si decirle que era importante para mí saber algo de él y de Angélica y que cuanto más supiera mejor me sentiría. Me enseñaron a ser curiosa, dije tras un momento, dándome cuenta de que él no comprendería la breve inquietud que yo trataba de aliviar haciendo preguntas. Conocerlos, pensaba yo, me daría cierta sensación de control. Sonriendo, sin hacer ningún caso de lo que yo había dicho, Milagros me miró fijamente, examinó mi cara pintada y estalló en grandes carcajadas. Era una risa alegre y contagiosa como la de un niño. «Una india rubia», dijo secándose las lágrimas de los ojos. Me reí con él y mis momentáneos temores se desvanecieron. Deteniéndose abruptamente, Milagros se inclinó hacia mí y murmuró en mi oído una palabra incomprensible. «Es tu nuevo nombre», aclaró con seriedad, poniendo su mano en mis labios para evitar que yo lo repitiera en voz alta. Volviéndose hacia Angélica, murmuró el nombre en su oído. En cuanto hubo comido, Milagros nos indicó que lo siguiéramos. Sin hacer caso de mis ampollas, me puse rápidamente los zapatos. No veía más que verde mientras trepábamos por las colinas y descendíamos por las planicies. Un interminable verdor de lianas, ramas, hojas, espinos, donde todas las horas eran crepusculares. Ya no levantaba la cabeza para ver trocitos de cielo entre los grupos de hojas, sino que me contentaba con su reflejo en los charcos y arroyos. El señor Barth tenía razón al decirme que la selva era un mundo imposible de imaginar. No podía creer que estaba andando a través de aquel interminable verdor hacia un destino desconocido. En mi cabeza surgían febrilmente las descripciones de los antropólogos sobre indios feroces y beligerantes de las tribus no civilizadas. Mis padres conocían a algunos exploradores y científicos alemanes que habían estado en la selva amazónica. De niña, sus relatos sobre los cazadores de cabezas y los caníbales me habían impresionado. Todos ellos narraban incidentes en que habían escapado a una muerte segura, salvando la vida de un indio enfermo. Por regla general, el jefe de una tribu o uno de sus parientes. Una pareja de alemanes con una niña que habían regresado después de un viaje de 2 años por la selva sudamericana, me causaron la impresión más profunda. Yo tenía 7 años cuando vi los objetos propios de aquellas culturas y las fotos de tamaño natural que habían reunido durante su viaje. Totalmente cautivada por la niña de 8 años, la seguí por la habitación decorada con palmas en el edificio de Sears en Caracas. Apenas tuve oportunidad de ver el conjunto de arcos y flechas, cestas, aljabas, plumas y máscaras que colgaban de las paredes, mientras ella me conducía apresuradamente hasta una alcoba oscurecida. Agachada en el suelo, de debajo de un montón de hojas de palma, sacó una caja de madera teñida de rojo y la abrió con una llave que colgaba de su cuello. «Esto me lo dio uno de mis amigos indios», dijo extrayendo una cabecita arrugada. «Es un sansa, la cabeza reducida de un enemigo», añadió acariciando el largo cabello oscuro como si fuera una muñeca. Me llenó de aterrada admiración, explicándome que no tuvo miedo en la selva y que la aventura no transcurrió como sus padres la contaban. «Los indios no eran horrorosos ni feroces», dijo en tono muy sincero. Ni por un instante dudé de sus palabras mientras me miraba con sus grandes ojos llenos de seriedad. Eran amables y se reían mucho. Eran mis amigos. No podía recordar el nombre de la niña, que había vivido los mismos acontecimientos que sus padres,
pero no los había percibido con idénticos prejuicios y miedos. Me reí sola y casi me caí sobre una raíz retorcida y cubierta de musgo resbaloso. ¿Estás hablando sola? La voz de Angélica cortó mis ensoñaciones. ¿O con los espíritus de la selva? ¿Hay espíritus? Sí, viven en medio de todo esto, dijo suavemente señalando a su alrededor. En lo espeso de las lianas trepadoras, junto con los monos, las semientes, las arañas y los jaguares. Esta noche no lloverá, afirmó Milagros, olfateando el aire cuando nos detuvimos junto a unas piedras que bordeaban un arroyo poco profundo. Sus aguas tranquilas y claras estaban cubiertas de flores rosadas, caídas de los árboles que, como centinelas, se levantaban en la orilla opuesta. Me quité los zapatos, dejé que mis pies doloridos flotaran en la consoladora frescura y miré el cielo, de un escarlata dorado que se volvía gradualmente color naranja, vermellón y finalmente violeta profundo. La humedad del anochecer llenaba mi nariz con el olor de la selva, un olor a tierra, a vida, a corrupción. Antes de que las sombras se cerraran completamente sobre nosotros, Milagros había fabricado 2 hamacas con tiras de corteza atadas a los 2 lados de una cuerda hecha de lianas. No pude disimular mi contento cuando colgó mi hamaca de algodón entre las 2 cunas de corteza de aspecto tan poco confortable. Llena de anticipado entusiasmo, seguí los movimientos de Milagros mientras se quitaba la aljaba y el mechero de la espalda. Mi decepción fue inmensa cuando, tras retirar el trozo de piel de mono que cubría la aljaba, sacó una caja de cerillas y encendió la leña que Angélica había acumulado. «Comida para gatos», dije mezquinamente cuando Milagros me tendió una lata de sardinas abierta. Me había imaginado mi primera cena en la selva, consistente en un tapir o un armadillo recién cazado y asado a la perfección sobre un fuego crujiente. Todo lo que lograron las ramitas húmedas fue producir una fina línea de humo en el aire, y sus llamas bajas apenas iluminaban nuestro entorno. La escasa luz del fuego dramatizaba los rasgos de Angélica y Milagros, llenando de sombras los huecos, añadiendo brillo a sus sienes sobre las cejas salientes, a lo largo de su corta nariz y de los altos pómulos. Me pregunté por qué el fuego los hacía tan parecidos. ¿Son ustedes parientes?, pregunté al cabo. Sí, dijo Milagros. Yo soy su hijo. ¿Su hijo?, repetí incrédula. Yo esperaba que fuera un hermano menor o un primo, pues parecía tener unos 50 años. Entonces, ¿tú solo eres medio maquiritare? Los 2 empezaron a reír como si disfrutaran de un chiste secreto. No, no es medio maquiritare, explicó Angélica entre golpes de risa. Nació cuando yo todavía vivía con mi gente. No dijo una palabra más, pero acercó su rostro al mío con una expresión a la vez retadora y divertida. Me moví nerviosamente bajo su penetrante mirada, pensando que tal vez mi pregunta la había ofendido. La curiosidad debe ser un rasgo adquirido, decidí. Estaba ansiosa por saber todo acerca de ellos. Sin embargo, ellos nunca me preguntaban nada sobre mí. Lo único que parecía importarles era que estábamos juntos en la selva. En la misión, Angélica no había mostrado interés alguno por mi procedencia. Tampoco estaba deseosa de informarme sobre la suya, excepto por las pocas historias relativas a su vida en la misión. Una vez satisfecha el hambre, nos tendimos en nuestras hamacas. La de Angélica y la mía colgaban cerca del fuego. Pronto se quedó dormida, con las piernas recogidas bajo el vestido. El aire se enfriaba y le ofrecí a Milagros la manta ligera que había traído conmigo, que aceptó gustosamente.
Las luciérnagas se encendían como puntos de fuego en la densa oscuridad. La noche latía con los gritos de los grillos y el croar de las ranas. No podía dormir. El agotamiento y el nerviosismo me impedían relajarme. Vi pasar las horas en mi reloj fosforescente y escuché los sonidos de la selva que ya no podía identificar. Había criaturas que gruñían, silbaban, crujían y aullaban. Unas sombras se deslizaban por debajo de mi hamaca, moviéndose sigilosamente como el tiempo mismo. Con un esfuerzo por ver en la oscuridad, me senté parpadeando, sin saber si estaba dormida o despierta. Monos con ojos fosforescentes saltaban desde detrás de los helechos. Bestias de hocicos abiertos se estiraban hacia mí desde las ramas que cubrían la hamaca, y arañas gigantescas de largas patas finas como cabellos tejían telas plateadas sobre mis ojos. Cuanto más observaba, más miedo tenía. Un sudor frío empezó a rodar desde mi cuello hasta la base de la espina dorsal, cuando descubrí la figura de un hombre desnudo que con el arco tendido apuntaba al negro cielo. Al escuchar claramente el silbido de la flecha, me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. «No tengas miedo de la noche», dijo Milagros poniendo su mano sobre mi cara. Era una mano carnosa y encallecida, que olía a tierra y raíces. Ató su hamaca sobre la mía, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de las tiras de corteza. Suavemente empezó a hablar en su lengua, una procesión de palabras rítmicas y monótonas que apagaban los demás sonidos de la selva. Un sentimiento de paz fue invadiéndome y los ojos acabaron cerrándoseme. La hamaca de Milagros ya no colgaba sobre la mía cuando desperté. Los sonidos de la noche, ahora muy leves, todavía permanecían entre las palmeras neblinosas, los bambúes, las lianas sin nombre y las plantas parásitas. Aún no había color en el cielo, solo una vaga claridad que anunciaba un día despejado. Agachada sobre el fuego, Angélica removía y soplaba las brasas, devolviéndoles la vida. Sonriendo me indicó que me acercara. «Te escuché mientras dormía. ¿Tenías miedo?» «La selva es tan distinta de noche», dije un poco avergonzada. Debía estar demasiado cansada. Asintió con la cabeza. «Mira la luz. Mira cómo se refleja de hoja en hoja hasta que desciende al suelo, a las sombras dormidas. Así es como el amanecer hace dormir a los espíritus de la noche». Angélica empezó a acariciar las hojas que había en el suelo. Durante el día, las sombras duermen. De noche bailan en la oscuridad. Sonreí dócilmente sin saber muy bien qué decir. «¿A dónde fue Milagros?», pregunté pasado un instante. Angélica no me contestó. Se incorporó mirando a su alrededor. «No tengas miedo de la selva». Levantando los brazos por sobre su cabeza, empezó a bailar con pasitos saltarines y a cantar en un tono bajo y monótono que cambió abruptamente a otro muy alto. «Baila con las sombras de la noche y duerme con el corazón ligero. Si dejas que las sombras te asusten, te destruirán». Su voz descendió a un murmullo. Me volvió la espalda y caminó lentamente hacia el río. El agua estaba fría cuando me senté desnuda en medio del arroyo, cuyos plácidos estanques sostenían la primera luz de la mañana. Vi cómo Angélica recogía leña, colocando cada rama en su brazo doblado como si sujetara a un niño. «Debe de ser más fuerte de lo que parece», pensé, aclarando el champú de mis cabellos, pero también podía no ser tan vieja como parecía. El padre Coriolano me dijo que cuando una india llega a los 30 años, a menudo es abuela. Si llega a los 40, habrá alcanzado una edad avanzada.
Lavé la ropa que llevaba el día anterior. La tendí sobre un palo cerca del fuego y me puse una larga camiseta que me llegaba casi a las rodillas. Era mucho más cómoda que mis tejanos ceñidos. «Hueles bien», dijo Angélica pasando sus dedos por mis cabellos mojados. «¿Viene de la botella?» Asentí. «¿Quiere que le lave el cabello?» Vaciló un momento. Luego rápidamente se quitó el vestido. Estaba tan arrugada que no tenía una pulgada de piel lisa. Me recordó uno de los frágiles árboles que bordeaban el sendero, con sus troncos grises y delgados, casi marchitos, y que sin embargo sostenían ramas con hojas verdes. Hasta entonces no había visto a Angélica desnuda, porque llevaba su vestido de algodón día y noche. Estaba segura de que tenía más de 40 años. Era una anciana, en efecto, como ella había dicho. Sentada en el agua, Angélica gritaba y reía feliz, chapoteando a su alrededor, esparciendo la espuma de su cabeza por todo su cuerpo. Con una calabaza rota aclaré el jabón y después de secarla con la manta, peiné sus cabellos cortos y oscuros y le di forma al flequillo. Lástima que no tengamos un espejo. ¿Aún tengo la pintura roja? Solo un poquito, dijo Angélica acercándose al fuego. Milagros tendrá que volver a pintarte la cara. Dentro de un rato oleremos a humo, observé, dirigiéndome a la hamaca de Angélica. Me acomodé en su interior y me pregunté cómo había podido dormir allí sin caerse. Apenas era suficientemente larga para mí, y tan estrecha que no podía darme vuelta. Sin embargo, a pesar de la molesta corteza que me pinchaba la espalda y la cabeza, me encontré medio dormida mientras contemplaba cómo la anciana iba quebrando la leña que había recogido en ramitas del mismo tamaño. Una extraña pesadez me mantenía en esa grieta de la conciencia que no es ni vigilia ni sueño. Podía sentir el rojo del sol a través de mis párpados cerrados. Tenía conciencia de que Angélica estaba a mi izquierda, murmurando para sí misma mientras alimentaba el fuego, y de la selva que me rodeaba y me arrastraba más y más hondo hacia sus verdes cavernas. Llamé a la anciana por su nombre, pero ningún sonido salió de mis labios. Llamé una y otra vez, pero solo salían de mí formas silenciosas y deslizantes que se elevaban y caían con la brisa como mariposas muertas. Las palabras empezaron a hablar sin labios, burlándose de mi deseo de saber, haciendo 1000 preguntas. Explotaban en mis oídos y sus ecos reverberaban a mi alrededor como una parvada de pericos que cruza el cielo. Abrí los ojos al percibir el olor del pelo quemado. En una parrilla toscamente construida, casi medio metro sobre el fuego, había un mono entero, con su cola, sus manos y sus pies. Miré con nostalgia la cesta de Angélica, aún repleta de latas de sardinas y pan de mandioca. Milagros dormía en mi hamaca. Su arco descansaba contra un tronco y su aljaba y su machete estaban en el suelo a su alcance. ¿Solo cazó esto?, le pregunté a Angélica saliendo de la hamaca. Con la esperanza de que nunca estuviera listo, añadí: ¿cuánto tiempo tardará en estar a punto? Angélica me miró con una gran sonrisa de inconfundible alegría. Un poco más. Te gustará más que las sardinas. Milagros desmembró con las manos el monito y me sirvió la mejor parte, la cabeza, que se consideraba exquisita. Incapaz de forzarme a chupar los sesos del cráneo partido, opté por un trozo de muslo bien asado. Era correoso y duro, y sabía como un ave vieja, un poco amarga. Tras dar cuenta de los sesos del mono con fruición un tanto exagerada, Milagros y Angélica empezaron a devorar las entrañas que se habían cocinado sobre las brasas, cada una envuelta por separado en hojas grandes y fuertes en forma de abanico. Pasaban cada bocado por las cenizas antes de llevárselo a la boca. Hice lo mismo con los trozos de muslo
y me sorprendí al descubrir que la carne resultaba más salada. Lo que quedó fue envuelto en hojas, atado fuertemente con lianas y colocado en la cesta de Angélica para nuestra próxima comida.